Así que eh, no hay por qué afligirse y aflojarse, ¿verdad? No, no sé, ¿verdad? Hay que estar tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Solo va a estar la unidad 1 y 2, así que esto lo de la unidad 3 de los EQ, pues no trasciende, así que, eh, pero vamos a entrar a la clase para salir, para empezar a salir de dudas sobre las metodologías EQ, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué resultados me tienen? Ya me imagino que han de haber hecho el EQT, ¿verdad? En todas las metodologías en esa misma área. Entonces quisiera saber cómo les fue, ¿verdad? Tenemos hoy las dos secciones y me imagino que más de algunos de los 18 grupos ya hicieron su parte, ¿verdad? Y si los 18 lo hicieron, felicidades, porque yo confío que así es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces quisiera saber o qué grupo me puede colaborar en presentar sus resultados, hacerlo un cuadro general, ¿verdad? ¿Sí? Como había dicho y había sugerido y quisiera saber qué grupo es el que está presto y dispuesto, ¿verdad? Sí, Héctor Pech, vamos a ver qué Ingeniero, pasó. buenos días. Bueno, en nuestro caso, nuestro grupo, la única metodología, bueno, fueron dos que no pudimos hacer, fue la de TOSI, que como le comenté, y la de CCT, que no le hallamos cómo se hacía. Desafortunadamente, pues y unos me preguntaban, ¿verdad?, cómo se hacía eso. Realmente en cada zona de vida hay una matriz, pues, ¿verdad? Entonces ahí solo había una zona de vida, ¿verdad? Y realmente sí es un parte muy importante en poder hacerlo, ¿verdad? Pero lo interesante es que compartan la información de las otras metodologías que sí pudieron hacer sí pudieron hacer determinar la capacidad de uso. No sé si me pueden, permítame, voy a activar la opción de poder compartir pantalla. Entonces, por favor, contáctala ahí. Alguien había levantado la mano, no sé quién me había levantado la mano. Yo, Inge, pero para preguntarle, ¿A qué pasó, Román? que ya al momento en el campo, o sea, ahorita nos mencionó y nos dio los lineamientos para hacer diferentes tipos Ajá, de evaluaciones, ¿va? ajá. Pero ya en el campo, aquí en Guatemala, ¿cuál es la que utilizaríamos más? Sería la del INAV, ¿no? Dependiendo. Eso va a ser en base al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Si es un simple trámite burocrático, pues la del INAH, pues, ¿verdad? Porque, pues, hay una instancia gubernamental que certifica, ¿verdad? Bueno, si nosotros lo queremos un simple trámite burocrático, ¿verdad? Ahorita Héctor Pech, ¿verdad? Solo está bien la pregunta de Román. Si nosotros queremos hacer eso, porque no solo en el ECUT sirve para trámites del INAO, sino en la mayoría certificadoras agrícolas o certificadoras, estamos hablando la de Rainforest Alliance, eh, la CGSG o una cuestión así, certificadoras internacionales, no me recuerdo ahorita. Ellos solicitan, como es una certificación internacional, ellos solicitan de que todos los estudios estén como que refrendados o que tengan el visto bueno de la República de Guatemala. Y en este caso, la representación de la República de Guatemala en caso de los estudios de capacidad de uso de la tierra lo hace el INAO. Entonces, por eso es que hacen la metodología del INAO para sacar la certificación, ¿no? ¿Sí? No es simple más que un trámite burocrático, por eso es que lo llamo. Pero si es necesario, pues, saber la metodología y pues
una palma africana que tenga 12.000 hectáreas, pues cae bien en un ECUT de esa magnitud, ¿no? Pero si requiere hacer una CUT en base a un desarrollo rural y hay recursos necesarios, pues yo me animaría a hacer una propuesta de USDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí llevan otros valores, otras variables que puedan tomar decisiones acertadas en virtud o en cuanto a una recomendación de algún tipo de cultivo, pues, o sea, ya es un poquitico más a detalle, pero sí se refiere un poquitico de mayores recursos. Por eso les comento, dependiendo del cliente o cómo camina el cliente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O a lo mejor, pues, podamos usar la chimba, ¿verdad? Que se refiere a tierras marginales y eso nos da un poquitico. Por eso es que queremos hoy poderla evaluar. Sí, entonces, ¿sí, Wilton? Entonces, según lo que entiendo, si, por ejemplo, quien nos contrataría para hacer un ECUT, de él es analizar si puede establecer un cultivo que es muy, muy sensible a cosas del suelo, estaría mejor hacer lo que es USDA. Mientras que si es un cultivo como palma africana, que es más rústico y que la verdad le vale un poco lo que hay en el suelo y todo esto, podríamos hacer la del INAP. Eso es lo que entendí. Podría ser, pero fíjate vos de que en Palma hemos hecho USDA, ¿verdad? Sí, es cierto, la palma es rústica, ¿va? Y donde está y despega. Pero sí es muy sensible, se ha trabajado a nivel de un análisis, aparte de, un análisis de mapas de fertilidad, ¿no? Sí, mapas de nutrientes y mapas de todo eso. Entonces, las empresas, pues es cierto, no, eh, el cultivo a veces es un poquitico que tolera ciertas cosas, pues, ¿verdad? O sea, no tolera ciertas circunstancias, pero sí, hay empresas que sí mejor tratan de invertir para poder ir más a lo seguro y tener a lo que hoy estamos en una agricultura de precisión, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno, estamos bien en la discusión y eso me gusta porque ustedes también van despertando ¿cómo se llama? Su curiosidad y eso es bueno, ¿verdad? Esta clase no es tanto de saber de memoria, sino tal vez de poder diferenciar a cuestiones de criterio, ¿verdad? Entonces, Héctor Pech, por favor, si vas a presentar tu cuadrito, ya lo podrías hacer para ir viendo cómo están los resultados, por favor. De acuerdo, ahorita. Okay. No sé si ya logra observar el cuadro resumen. Ahorita estamos bien. Ok, ¿sí? Eso fueron más que todo los resultados que obtuvimos de cada metodología. Ok, sí. Y, pero lo bonito es que no sé si lo tienen el cuadro resumen, ¿qué significa C4? En USDA, en Shen, ¿qué significa C2? Miches en C2, tabla de Dubonte C4, ¿verdad? ¿Qué significa? Más que todo, antes de este cuadro de resumen está detallado y cuál es el resultado y aquí mismo, pero ya luego solo colocamos esto. O sea, pero sí tenemos aquí atrás lo que significa. No sé si quiere que se lo diga. Analicemos la planicie ondulada, miremos ahí, miremos allí, por favor, la planicie ondulada, por favor. Ok. Hay dos planicies onduladas, ¿verdad? No? Perdón, la otra es planicie aluvial. Aluvial, ¿verdad? Sí, entonces analicemos la primera, que es la planicie ondulada, para poder estar en contexto, ¿verdad? Gracias. Ok, entonces le digo lo que significa cada uno de la planicie ondulada, ¿verdad?
pero como ahí tenés una descripción, sería bueno poderla observar para poder ver el contexto, qué es lo que pusieron en cada análisis que ustedes hicieron. Eso es lo que me interesa. Está bien el cuadro, pero como no está explícito, ¿verdad? Sí. Miremos la explicación que vos tenés arriba. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Aquí está. Es el USDA, y en el caso de la planicie ondulada, obtuvimos lo que es la clase 4 en el USDA, que significa que es un laboreo ocasional con limitaciones muy importantes, con intensa erosión, suelos malos, someros, fertilidad baja, fuerte pendiente, solo laboreo extremadamente cuidadoso, limitados y esporádicos, cultivos herbáceos, y dice que son suelos idóneos para el establecimiento de pastos. Ok, sí. En la metodología Schenck obtuvimos una categoría que es C2, Ajá. que esto significa que es la tierra cultivable 2, que son tierras cultivables con medidas intensivas de conservación de suelos, en los cuales es posible la mecanización en los distintos procesos productivos. Acá pues se encuentran en tierras con pendientes entre 12 a 26%, suelos moderadamente profundos y sin limitaciones climáticas. Ok, sí. En la metodología Michelsen, en el caso de obtuvimos en la planicie ondulada, ya que la pendiente mayor fue del 15%, la ubicamos en el C2, con el rango de profundidad de 90 a 50, por lo que según lo que analizamos es que si se desea implementar ya sea cualquier actividad, debemos de establecer terrazas en blanco, acequias de ladera o terrazas individuales según lo que se va a establecer, ¿verdad? Ok, está bien. Ajá. En las tablas de Dubón para planicie ondulada fue la TC4, que esa creo que sí no hay, no, en las diapos y en la información no había una como descripción como tal, solo, permita. Sí, no había una descripción como tal, entonces prácticamente solo identificamos a qué categoría era según las condiciones que había. Que obviamente cabe resaltar que en este caso no se puede dar mucha certeza que sí es esa porque faltan algunos datos, ¿verdad? Para poder rectificar. Sí, sí. En el caso del CCT, pues no logramos, no entendimos más que todo cómo se establecía. Ajá. Y en el caso del INAP, que ahí pues identificamos que era AM, que obviamente es agricultura con mejoras, que son es un área que presenta limitación de uso moderado con respecto a la pendiente, la profundidad, la pedregosidad y el drenaje. Para su cultivo requieren prácticas de manejo y conservación de suelos, así como medidas agronómicas relativamente intensas y acordes al tipo del cultivo establecido. Ok. Eso es la información más que todo en base a la planicie ondulada. Ok, gracias. Eh, Ahora discutamos esos resultados, ¿verdad? Podemos observar que hay concordancia o no hay concordancia entre las capacidades de uso de acuerdo a los cálculos que ustedes realizaron. Pregunta. Y no solo al grupo de PEC, sino, digamos, en general, ¿cómo es que ustedes observaron? ¿Verdad? Según Shane, Michelsen y NAM, incluso las de USDA, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven los datos? ¿Son similares las recomendaciones que dan? ¿Qué es lo que difiere de una de otra? Discutamos.
que quiera conversar. Sí, Cristian Ramírez. Sí, para nuestro caso, cuando lo hicimos, sí, casi todas nos iban dando similares, como le digo, resultados, o sea, con las diferentes metodologías nos iban dando similares capacidades de uso para nuestros suelos. Solo con lo del INAM nos varió una, porque por el porcentaje de pedregosidad que tenía y el drenaje, nos tiraba que se debía usar creo que era para agrocultivos y agroforestería con cultivos permanentes. Ajá. Y aunque no era mucha la pendiente que tenía, y la profundidad del suelo era buena, con los demás sí nos tiraba ya que era para cultivos más, o sea, para un uso más agrícola, le voy a decir. Ok, sí. La pregunta es, de acuerdo a la experiencia que ustedes tuvieron ahorita en los grupos, ¿verdad? En el trabajo que hicieron, en la información que compartieron, ¿qué podemos concluir en esta parte, ¿verdad? De acuerdo a los datos que les proporcioné, pudieron determinar la capacidad de uso de la tierra de las diferentes metodologías, ¿verdad? ¿Qué es lo que comentan? Sí, Ramón, perdón. No se emocione, pues. Inge, ¿puede silenciar el micrófono de Henry Cis, por favor? ¿Quién es? No sé, pero como que están silbando. Ah, no, es que fíjate que tengo un loro aquí cerca, un vecino. Ay, es lo que... Y ese es el que... Disculpen, ¿verdad? Pero la naturaleza no la puedo... Es un vecino. Y ese cuate imita los ¿cómo se llama? Las alarmas de los carros. De repente lo van a oír, pero... No, ese sí no es... es un loro, disculpen, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es qué experiencias tuvieron ahorita de poder determinar la capacidad de uso de la tierra y qué conclusiones podemos llegar entre las metodologías, ¿verdad? Pongamos como de base el INAV, ¿sí? Digamos que esa sería nuestra como medio de comparación, ¿no? Ya que es una metodología que en forma en forma estructural o de forma de gobierno es la oficial, podría decirse, porque es tomada y es refrendada por el INAH, ¿sí? Si se dan cuenta, el USDA, que aparentemente es la que el Ministerio de Agricultura es la que utiliza para determinar la capacidad de uso de la tierra, ellos no tienen la capacidad para poder certificar esa metodología como nacional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la INAH tomámosle como la metodología nacional. Entonces, quisiera saber, esa es la pregunta, ¿verdad? Quisiera saber, en base a la INAH, cómo es que la podemos comparar con las otras metodologías. ¿Alguien tiene qué opina? Sí, Héctor Pech. Y que podría ser que en comparación a las otras es una de las que menos datos se necesitan para poder determinar la categoría de uso. Porque dentro de nosotros pues hay en algunas metodologías, o sea, se determinó,
pero tal y como usted nos platicaba, no podemos asegurar con certeza que es esa porque hay muchos datos que no se utilizaron para poder determinar. Ya. Eh, Solo con esos datos ustedes podrían decir de que la del INAU se podría tener similares resultados con las otras. Yo estuve viendo que sí, ¿verdad? Sí. ¿O no vieron ustedes esos datos? ¿O no lo pueden percibir? ¿Sí, Jocelyn? Ingeniero, es que nosotros con nuestro grupo llegamos como que al criterio de decir que la metodología INAV es como muy general, porque ya como solo evalúa 4 factores, entonces con un factor, digamos, en cuanto a la pedregosidad y el drenaje, si uno de estos es limitante, o sea, cambia totalmente la capacidad, el uso que se le puede dar, mientras que los otros sistemas son mucho más específicos. Sí. Sí, tiene razón, ¿verdad? Podemos observar, de acuerdo a los datos que presentó Héctor, en el INAO, que es Agricultura con Mejoras, ya se sabe que se le van a hacer mejoras al terreno, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo se llama la de Michelsen? Creo que, sí o no, en la de Michelsen, ya decían de que debido a que no sé si me corregís, Héctor, de que debido a que la profundidad de suelo era, pues, de 50 a 90 centímetros, creo yo, entonces ya recomendaban qué tipo de estructura de conservación de suelos se iba a hacer, o sea, se podría hacer, ¿sí? O sea, como que va especificando un poquitico más, como dijo Jocelyn, lo que hay que hacer en el área para poderlo hacer productivo, ¿no? ¿Sí? Mientras tanto, el INAO simplemente lo deja abierto y que es la experiencia de la persona que maneja el área, pues ya puede definir qué tipo de estructura de mejoras al suelo es la que se va a requerir para minimizar los procesos de erosión, ¿sí? ¿Alguien más que desea participar sobre si encontraron algún tipo de similitud o como hablaban Cristian, de que pues en alguno pues sí variaba un poco, pues, ¿verdad? Debido a los factores limitantes, pero quisiera escuchar, son 18 grupos, ¿verdad? Y hemos escuchado al menos 2 o 3, ¿verdad? ¿Sí? O 4, creo, hay grupos, la participación, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué podemos concluir de eso? Sí, Neftali. Que yo tengo una como duda, la clase textural del suelo que se muestreó también debería tomarse como en cuenta para decidir qué es lo que se va a establecer como capacidad de uso. Dependiendo del tipo de qué metodología estás usando, ¿no? ¿Qué metodología es que estás hablando? Disculpa. De que en la USDA decía de que se tenía que determinar la clase textural del suelo, pero los datos no los proporcionaba. Sí. Ajá, entonces tenía duda de eso. Ya. Y los demás lo usarán, entonces, no sé. Bueno, en USDA sí se utilizan. No sé si en otras metodologías se utiliza la textura del suelo. ¿En Chen qué onda? Estaba viendo de que al final no tomaba tanto en cuenta ese factor, porque como que no estaba, entonces no podía trabajar con él, porque no se tenía la clase textural del suelo. Sí, pero, o sea, digamos, yo le proporcioné solo 4 factores, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero dentro de la metodología sí es necesario determinar la textura. En USDA sí vimos que sí.
En tablas de Dubon o Michelsen y en Chen, ¿es necesaria también la textura? Esa va mi pregunta. ¿Sí? Pues yo considero de que al ser, depende de la metodología, ¿verdad? Porque en Shen creo que no la toma en cuenta. Ajá. Y en el Richardson, pues ese sí que no, todavía no lo he terminado de leer. Ok. Mira qué bonito. Ok. Sí, hay que tomar en cuenta muchas cositas, ¿verdad? Digamos, eh, la mecánica era de que teníamos los datos para determinar la capacidad de uso a través de la metodología del INAV y nos aventuramos, ¿verdad? Con esos datos para poder determinar la capacidad de uso con otras metodologías, ¿sí? ¿Verdad? Y poderlas comparar con las del INAV, ¿sí? Solo con esos datos, ¿ya? Esa era como que la dinámica y ¿cómo se llama? El ejercicio que les propuse para poder, de cierta forma, que ustedes comprendieran, pues, cómo poder determinar la capacidad de uso con las otras metodologías y no simplemente solo verlas, sino también interactuar con los datos, ¿verdad? ¿Sí? Y pues que de ahí ustedes, pues, poder tomar conclusiones, ¿verdad? Porque lo que yo pretendo que hagan ustedes es que tomen las conclusiones de, de su propia experiencia, pues, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que venga un cuate de Estados Unidos y que les diga, mira muchacha, la metodología USDA es la mejor, pues ustedes podrían debatir, ¿verdad? En decirle, mira, está bien, respeto tu opinión, pero aquí pues podríamos utilizar tal metodología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? O que venga alguien y que de Costa Rica, ¿verdad? Y utilicemos la tal, entonces ustedes van a tener suficientes elementos para poder evaluar, ¿verdad? La metodología de la CCT y decir, bueno, pues es funcional, ¿verdad? Como les había comentado, ¿verdad? Metodologías hay muchas, ¿verdad? Que se pueden determinar aquí en Guatemala, ¿sí? La oficial es la del INAU, ¿sí? Y no es por ser oficial sea la perfecta. Tiene algún tipo de desventajas en algún tipo de lugares, ¿verdad? ¿Sí? Pero es una forma de comparación con las otras metodologías. Y eso es lo que yo quiero que discutamos, pues, ¿verdad? Ya falta una hora para que termine la clase, ¿verdad? Entonces, aprovechemos el tiempo para poder, que si ustedes tienen dudas respecto también a la metodología, cómo es que calcularon o determinaron la capacidad de uso, ¿verdad? Entonces, pongámoslo, porque ahorita pudimos observar las similitudes, ¿verdad? Leímos un ejemplo de, de una eh, de una parte, ¿verdad?, del trabajo que ustedes realizaron, pero también quiero que ustedes también expongan si tuvieron algún tipo de dificultad, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien que desea participar? Disculpen. ¿Sí, Fanny? Ingeniero, disculpe, en la metodología de LUSDA, si estamos entre dos clases, ¿cómo se hace para decidir cuál es? El USDA. Sí. Ok. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver si tengo por aquí el documentito ese de la USDA. Imagino que sí, ¿verdad? Permíteme.
Vamos a ver, permítame. Bueno, tuvimos clases, permítame. No creo que es este. Vamos a ver si es. Ok. Voy a... gracias. Vamos a... usted me va a ayudar, Fanny, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué clase se encuentra? ¿Verdad? ¿En qué clase se encuentra el ejemplo que usted me menciona? Disculpe. Está entre la 3 y la 4. Está en la 3 y la 4. ¿Sí? Vamos a marcarlas aquí. ¿Sí? Ahora bien, uno inicia primero con la pendiente, ¿verdad? Si la pendiente, me imagino, ¿en qué pendiente tiene? Disculpen, terreno. 48. 48%. ¿Sí? Si usted se da cuenta, aquí está en menor, la pendiente. Ay, qué muchacho, yo estoy ya ciego. Estoy ciego. Voy a hacer un poquitico más de cabecita. Bueno. Habíamos dicho que la 3 y la 4. Entonces, como tiene 48 pendiente, iniciamos menor a 50. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice menor a 2, menor a 8, menor a 16, menor a 30, menor a 8, menor a 50. Entonces, si está en 48... ¿En qué? ¿Ah? ¿Sí? Es 15%. Es 15%, lo siento. Amigos, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema, ¿verdad? Disculpe. Bueno, entonces si tiene 15%, justamente vamos a iniciar en la cabal menor a 16%. Entonces, iniciamos con la 3, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la profundidad del suelo? 30. ¿Cuánto? 30. No, es 40. Es 40, ¿verdad? 40. Entonces, nos mantenemos en la 3, ¿verdad? Sí. Luego, la pedregosidad, ¿verdad? ¿Cómo tenemos la pedregosidad? Es de 12. De 12% sería la cuestión máxima, ¿verdad? Sí. Entonces, seguimos en el 3, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el drenaje? ¿Lento o algo excesivo? ¿Lento o algo excesivo? ¿Muy escaso? ¿O cómo es que el drenaje? El drenaje es no limitante. Pero en el ahí hay Es bueno, dice bueno, Inge. Bueno, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Entonces, puede estar en lento o algo lento, ¿verdad? O algo excesivo, ¿sí? Entonces, tomamos, yo creo que ustedes lo tomaron así, ¿sí o no? Sí, Inge. Ok, sí. Entonces, como podemos observar, cuando nosotros determinamos la capacidad de uso del USDA, siempre vamos hacia la categoría mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, a pesar de que tiene bastantes elementos en el 3, aunque solo exista un elemento en el 4, automáticamente se vuelve 4. ¿Me se explica? ¿Sí? Sí, Inge, gracias. ¿Sí? Wilton, ¿pregunta? Sí, en el caso del drenaje, los compañeros dijeron que era bueno, entonces estaría en la 1. Ajá, y usted lo tomó en lento o algo excesivo, no sé por qué. Es que no había visto. Pero es que también depende, porque en el INAV, bueno, es algo que está intermedio, te voy a decir. La categoría que le da el INAV a bueno es excesivo, o sea, cuando es excesivo el drenaje o algo así. Ok. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Es que depende porque eso ya sería examinarlo más acá, más
Yo creo que el problema ahí es que los valores son cualitativos y no cuantitativos. Totalmente. Entonces ahí quedaría decisión de cada uno, pienso yo. Pero ahí si dice que es bueno, tuviera que ir en bueno, ¿va? Porque estamos utilizando Eso esta metodología. pensaría yo. O sea, bueno y Estaría bueno, aquí. ¿no? Si estaría aquí, entonces estaría en la categoría esta, ¿no? Sí. Pero Y eso es lo que pasaba, Inge, porque yo también estaba usando, cuando estaba haciendo el USDA, me quedaban varias clases, entonces era como que unas me quedaban en el 1, otras en el 3, otras en el 5, y era como que, ¿cuál agarro entonces? Pues, no. ok. Si se dan cuenta, pudimos haber tenido una discrepancia acá, ¿verdad? Entonces, aparentemente los habíamos colocado en el 4, pero corroboramos y pues corregimos que el drenaje era bueno, ¿sí? Entonces lo ponemos en categoría 1, ¿sí? Entonces, ¿qué entre la categoría 1 y la 3, cuál seleccionamos? Seleccionamos la 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor, aunque uno de estos valores estuviera en una categoría superior, es la que se selecciona debido a la actividad que se va a hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen en seleccionar dos categorías, dos clases agrológicas del USDA, se selecciona la mayor siempre, ¿verdad? ¿Sí? En este caso sería la 3. Ingeniero, disculpe. El mismo criterio se utiliza para las tablas de Dubón, solo que hacia abajo, digamos, o es diferente. Sí. Si se dan cuenta, el principio de la clasificación de categorías, ¿verdad? En todas las metodologías siempre prevalece en este caso, la de menor intensidad. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, la clase agrológica 1 en comparación a la clase agrológica 3, la agrológica 1 es de mayor intensidad y conforme vaya aumentando, va disminuyendo la intensidad de uso, ¿sí? Lo mismo pasa en las otras metodologías. Se tiene que ir a la categoría que tenga menor intensidad y esa es la que se selecciona, de acuerdo a los datos, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Estamos bien? ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta? No dije todo claro. Está bien, ok. Sí, Betsabe Arriola. Solo una pregunta, ingeniero. Por ejemplo, si en la pendiente las dos están menor a 8, ¿cuál de las clases agarro, si la 2 o la 5? Perdón, no le escuché, no pude escuchar bien, ¿sí? Es que en la pendiente hay dos, en la clase 2 y en la 5 dicen menor a 8. ¿Cuál de las dos se agarraría? Sí, ok, sí. Si se dan cuenta, es hasta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo tomar las dos categorías, ¿sí? Puedo tomar la 5, puedo tomar la 8. Entonces cualquiera de las dos podría utilizar. Ya, ¿sí? Y podemos ir analizando. Si usted puede observar, podemos utilizar las dos, ¿ya? ¿Sí? Y esto nos va a dar el espesor del suelo, ¿sí? Si usted puede observar, aquí dice cualquiera, ¿sí? En cambio aquí, si está entre, si es mayor a 60, entonces yo podría seleccionar la 2, ¿sí? Aquí dice pedregosidad menor al 3%, ¿verdad?
Pero si hay una periodicidad abundante, pues ya selecciono las 5. ¿Sí? Entonces, podemos ir jugando cuál de las dos es. Las pendientes son similares, pero lo que nos va a dar mayor criterio de poder seleccionar sería esto, ¿no? ¿Sí? Entonces ella no tomaría como la clase, la más alta, por decirlo así, lo que había dicho. Ya. Como estamos evaluando la capacidad de uso, en este sentido nos da dos opciones, ¿verdad? Que es la 2 y la 5, ¿sí? En una categoría que es la pendiente, ¿verdad? Entonces ahí sí nos puede dar podemos ir como que jugando con ese valor, ¿sí? Entonces podemos seleccionar, si fuera en base a la pendiente, cualquiera de las dos. Pero ya los otros valores me dan dando más especificación, ¿sí? Entonces, si yo vengo y dice pedregosidad, pero está menor al 3%, pues sigo en el 2. Pero si está mayor al 3%, ya podría ser un poquitico abundante. Entonces ya tomaría la 5. ¿Sí? Entonces, estos valores yo voy evaluando. Por eso, como habían comentado los compañeros, es que conforme a los datos, entre mayor existan los datos, mayor certeza vamos a tener en determinar la capacidad de uso, ¿sí? Porque solo evaluamos de aquí del drenaje, pedregosidad, espesor y pendiente. Pero si tenemos textura, materia orgánica, pH, entonces hacemos un análisis de suelos, ya nos podemos dar, ya podemos tener mayor juicio en poder determinar una categoría en clases agrológicas mejor. ¿Me estoy sabiendo explicar, Betsabe? Sí, ingeniero, gracias. Sí, gracias. ¿Cristian? ¿O Wilton? ¿O quién es Cristian? Dale, Cristian. Sí, una pregunta, cuando se hace la determinación de la rocosidad o la pedregosidad, en el caso de la metodología INAV, en algunos datos dan la pedregosidad interna y la pedregosidad externa. Sí, sí. ¿Cuál de los dos datos utilizo para saber si la pedregosidad es limitante o no? Ya. Se utilizan las dos pedregosidades, ¿verdad? Sí. Y hay que saber cuál es la limitante, cuándo se vuelve limitante, ¿verdad? En la pedregosidad superficial. En la pedregosidad superficial mayor a 21%, mayor o igual a 21%, ya se vuelve limitante, ¿sí? ¿Ya? Y la pedregosidad interna mayor a 35% ya se vuelve limitante, ¿sí? Yo en el campo tomo las dos, digamos en el campo se determinan las dos pedregosidades, tanto superficial como interna, para saber si si hay alguna limitante de la pedregosidad. Si una de las dos se vuelve limitante, automáticamente la pedregosidad se vuelve limitante, ¿sí? Por eso es que se evalúan las dos pedregosidades. ¿Me supo explicar, Cristian? ¿Estamos bien? Gracias, ingeniero. Ok, está bien. ¿Sí, Wilton? ¿Pregunta? No, solo quería pedirle que cuando ya esté claro el tema del que estamos viendo, si podría explicar lo de la CST, porque realmente no lo entendí casi que nada. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre cómo determinaron las categorías en las otras metodologías? ¿Sí, Jocelyn?
Ingeniero, entonces, por ejemplo, para este caso que es USA, creo que es que estamos trabajando, ocupamos si tenemos las dos pedregosidades, tanto la interna como la superficial, ocupamos la más alta. Ok, sí. Solo eso era mi duda. Ok, sí. Como podemos observar, los valores que vamos a utilizar tanto en pendiente, pedregosidad y drenaje son los valores más altos, ¿verdad? A pesar de que el drenaje es un valor no numérico, sino es, ¿cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el drenaje, jóvenes? Se me fue el nombre. Es cualitativo, perdón, es un factor cualitativo, o sea, que solo se observa, ¿verdad? Y que, pues, a un criterio se determina si es libre o bueno, cenagoso, ¿verdad? O imperfecto. Entonces, siempre se van a tomar los máximos valores. A diferencia de la profundidad, el valor que se toma que se debe tomar es el valor menor para poder determinar la capacidad de uso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa terminología? En cuanto a los datos, ¿cómo vamos a utilizar los datos para determinar la capacidad de uso? Sí, Carlos Aroche. Mire, Inge, y así como en este caso de esta metodología que estamos viendo, que solo tiene una pedregosidad, ¿cuál utilizaríamos? Porque es distinto lo que es limitante para la interna o para la externa, es 21 y 35, entonces, ¿cuál nos representa? Bueno, estamos hablando de la metodología USDA, ¿no es así? Sí, exacto. En esta En la metodología USDA se utiliza la pedregosidad mayor, no importa si sea externa o interna, ¿sí? Digamos superficial o interna, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos representaría. ¿Qué manda? Cualquiera de estas dos representaría, tanto interna como externa, la mayor. Externa, sí, pero siempre la mayor, ¿sí? Vale, está bien, Inge. Okay. Y hay que ver la definición que es pedregosidad, ¿no? ¿Y qué es la pedregosidad? Pregunta de examen, ¿va? Entonces ya van anotando ahí las preguntas. ¿Qué es pedregosidad? ¿De acuerdo a la metodología INAM? ¿Sí, Rosario? Ajá. Si esa tabla la vi en clase, creo yo, en el chat. Pero la voy a buscar y ahorita la voy a subir al chat del Zoom. ¿Ok? ¿Sí? Pues, jóvenes, ¿qué es pedregosidad? Yo creo que eran porciones mayores a la grava o algo así. Ajá. Que se encuentran en el suelo. Ya. Si hablamos de si lo estamos hablando técnicamente, ¿verdad? Pedregosidad son cuerpos, ¿verdad? De roca son mayores a la grava, ¿verdad? Y si estamos hablando de tamaño, es más o menos que tiene un tamaño de unos 5 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos como este tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando. Si tenemos así, pues, entonces no es tanto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando porciones mayores o iguales a 5 centímetros. La literatura dice 4.5 centímetros, ¿verdad? Estamos de 4.5 a 5 centímetros. Mayores a eso, pues ya se vuelve piedra, ¿verdad? Forestal, ¿verdad? Antes de que ya les vi, mucha.
Entonces, esa es la definición de pedregosidad, ¿verdad? Si usted encuentra esos grupúsculos, ¿verdad? Sí, de ese tamaño, ya es considerado como piedra, ¿sí? Dentro de la metodología del INAH. Y también, para determinar la pedregosidad, de ahí en adelante, ¿verdad? Podemos también cuantificarlos en los afloramientos rocosos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso también es considerado, a pesar de que es un tipo de roca, es considerado como piedra, ¿verdad? Sí. Hay más preguntas. Si no, empiezo a preguntar. Decía la cena, yo no sé por qué hay moscas aquí. Yo sé que me bañé hoy, pues, ¿verdad? Antes de presentar. ¿Alguien me puede decir qué es drenaje? No sé si escuchan al loro, ¿verdad? Que está ahí el loro. ¿Qué es drenaje, muchachos? Sí, Héctor. Drenaje, según el INAH, me recuerdo que hacía referencia a la facilidad con la que el agua se infiltra o percola en el interior del perfil del suelo, algo así. Sí. ¿Algo más referente al drenaje? Sí, José, perdón. La capacidad que tiene el agua de infiltrarse o escurrir en el suelo y por las capas de él. ¿Ya? Escurrir en el suelo, ¿sí? Ahí también nos referimos no solo a los terrenos que son de topografía plana, ¿verdad? Ondulada, sino también a los terrenos que tienen una pendiente, ¿verdad? Y que eso, al tener esa pendiente, el agua fluye a través de la superficie, ¿verdad? Entonces, donde hay una pendiente, se aduce que hay un buen drenaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Tal vez. Sí. Bueno, ya definimos dos términos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es la pendiente? Que es el otro factor que que nos sirve para determinar la capacidad de uso. La inclinación que tiene un terreno. Mire, puro news, ¿verdad? Levante la mano, Fernando. Levante la mano. ¿Sí? Sí, como dijo Fernando, ¿verdad? Sin levantar la mano, ¿verdad? Que es el grado de inclinación que tiene. Ay, por lo menos puso el grado de inclinación que tiene un terreno, ¿verdad? Sí. Y esto es medido su medida es a través de gradianes y de un porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la profundidad efectiva del suelo? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo podríamos definirla? ¿O ponerlo como entendemos? Pues sí. La capa del suelo que puede ser adaptable. ¿Te manda? Hay que levantar la mano, Wilton. ¿Qué pasó? Yo diría que es la capa del suelo que puede ser arable. Arable. De acuerdo a eso. Algo así. Trabajable, ¿verdad? ¿Hasta dónde pueden llegar las raíces sin chocar con mucha roca? Ah, ya, qué bueno. También puede hacer. Fernando, ¿qué pasó? No, yo iba a decir eso que dijo, que hasta donde llegan las raíces, hasta donde penetran las raíces.
¿verdad? Y penetran las raíces, ¿verdad? Y hasta dónde pueden penetrar las raíces, más o menos hasta dónde sería. Depende del cultivo, Pues sí, pero si... Pero una profundidad efectiva podemos hablar de mayor de 70 centímetros, digo yo. Ya, Cuando ya no pasa el taladro. Cristian, gracias. Ya no pasa el taladro. Podría ser hasta donde uno encuentre la primera capa endurecida, ¿verdad? Que es el horizonte R. Podría ser, ¿sí? También otra capa endurecida puede ser hasta donde encuentre uno residuos de, ¿cómo se llama este tipo de relleno? Que echan parte de material de construcción, ¿cómo se llama esto? Ripio, ¿sí? Hasta donde uno puede encontrar ripio, porque cuando uno barrena a veces se encuentra ripio, pues, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega la profundidad efectiva, ¿verdad? Pero los compañeros comentan, ¿verdad? Hasta donde se desarrollan las raíces, pero ¿qué tipo de raíces, verdad? O de qué especie, más o menos, o de qué especie es la que estamos hablando. ¿Cuál sería, a qué especies nos estamos refiriendo a la profundidad efectiva? Árboles. Árboles, diría yo, porque es hasta donde nos dan una categoría. Ya, sí. Desafortunadamente no podemos tomar como parámetro los árboles, porque en los árboles ellos tienen una característica en las raíces, que ellos penetran las capas endurecidas. Ellos tienen dentro de su cofia una sustancia, un ácido que van rompiendo la roca y se van introduciendo. Por eso es que ustedes ven cuando van en camino en las carreteras, los árboles se adhieren a las rocas, no es porque estén agarrados, sino las raíces penetran en la roca, o sea, tienen esa facilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces no podemos tomar como referencia en las plantas arbóreas, o sea, o leñosas, ¿no? ¿Sí? Tomemos una vegetación arbustiva, esa sí la podemos tomar, porque ellos sí no tienen las características de las raíces de los árboles. Sí penetran bien, pero se detienen hasta donde encuentran la primera capa endurecida, ¿no? Por experiencia he ido a diferentes partes y he podido observar que las raíces penetran alrededor del horizonte B, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se mantiene un poco la materia orgánica, digamos las plantas herbáceas, ¿verdad? Entonces lo que van buscando un poquitico más de nutrientes, ¿verdad? Y un poco de anclaje. Entonces, como el horizonte B es un horizonte de transición entre la que tiene mucha materia orgánica y el C, que es un horizonte mineral, entonces podríamos categorizarla como un horizonte B, pero por lo regular, no estoy diciendo que sea una receta, ¿verdad? Es dependiendo también de las condiciones del área. Incluso hay algunos lugares donde ustedes hacen un barrenamiento y pueden observar que hay un horizonte A y de una vez se traslada al C, ¿verdad? Entonces el horizonte B se ve, no existe debido a condiciones geológicas, ¿verdad? Y eso pues, en suelos ustedes sabrán, ¿verdad? Ya han estudiado ese tipo de ¿cómo se llama? De fenómenos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en sí, esos son los parámetros que vamos a utilizar para poder determinar la capacidad de uso de la tierra del INAH, ¿verdad? ¿Sí? Y pudimos observar que determinamos la capacidad de uso con las otras metodologías utilizando los datos que tenemos, ¿verdad? Pero nos dio una idea de cómo poder determinar la capacidad de uso de la tierra, ¿verdad? No solo con esos valores, sino los otros valores que nosotros debemos de obtener cuando vamos a realizar la metodología específica, ¿verdad? ¿Qué datos debemos de colectar en el campo para poder determinar la capacidad de uso de la tierra? ¿Sí? Entonces, en conclusión, jóvenes,
¿qué podemos, en conclusión, qué es lo que podemos llegar, a qué conclusión llegamos? ¿O qué recomendarían ustedes en base a la determinación de la capacidad de uso de la tierra de las diferentes metodologías que hemos visto? ¿Qué conclusión llegamos? Permítame, voy a buscar, ahorita voy a subir el archivo este. ¿Sí? ¿Quién va a participar? ¿Sí, Rosario? Ujú. Ajá, sí. Voy a entrar, vamos a compartir pantalla. Permíteme un momento. Como podemos apreciar acá, aquí se refiere a la zona de vida bosque húmedo montano bajo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden apreciar, está en la categoría de uso, que es la categoría 1. Ahí está descrita cuál es la categoría 1. En la categoría 1, pues debemos de tener una pendiente al menos de 4% y todas estas variables. Pero solo en el bosque, esto solo se puede utilizar en el bosque húmedo montano bajo, ¿sí? Sistema de manejo tradicional, ¿sí? Entonces, nosotros para determinar la capacidad de uso 1, debemos de no solo saber en qué zona de vida estamos, sino también la textura, profundidad, pH, drenaje, pedregosidad, ¿verdad? Riesgo de inundación, erosión, toda esa parte, ¿verdad? Pero esto solo se va a utilizar para esa zona de vida. Ellos tienen ya descrito las zonas de vida de Costa Rica, ¿verdad? Que son similares a las de Guatemala y las que podemos adaptar. No sé si me supe explicar, Rosario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, Wilton Palma? Sí, ese es el que le dije que nos ayudaba allí a explicarlo un poco, porque por ejemplo, si la pendiente es de un 20%, y o lo digamos, espérenme, vamos a cambiarlo porque ahí le va a caber cabala, excepto, no sé qué va. Si mi pendiente es de 4%, pero la textura que yo tengo es arcillosa, ¿qué elijo ahí? Quedaría en dos categorías distintas. Sí. Ese es franco, profundidad mayor a 90, pH de tanto, drenaje, ¿verdad? Si tengo 4%, ¿verdad? Al igual que las otras partes, esta es la pendiente como que máxima, ¿no? Sí, pendiente máxima permitida, ¿sí? En cambio, si tengo 4%, ¿verdad? Pero no tengo una textura, ¿dónde tengo la textura arcillosa? Aquí tengo textura arcillosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, me voy a la textura que sería la parte arcillosa, ¿no? ¿Sí?
Entonces ahí es donde se usa el mismo criterio que en USA, solo que acá cambió, digamos como que se le dio vuelta a la tabla y ahora ya no es arriba donde se decide, sino hacia abajo. Como podemos observar, las categorías van cambiando de intensidad, ¿verdad? Entonces, ejemplo, pero si tenemos de profundidad de suelo 30 centímetros, aquí dice de 40 a 80, 30, y aquí nada que ver, entonces me voy a la otra. Entonces busco donde están 30, más de 20 centímetros, entonces aquí como que ya va quedando la categoría, ¿va? ¿Sí? ¿Me hice explicar? Inge, y todos los cuadros que están sin nada, están en blanco. Que ahí no importa el valor. Ah, ya, ok. Ese es el que estamos viendo de... ¿Ya? Entonces, como pueden observar, los criterios para determinar la capacidad de uso, pues, son los valores altos, ¿verdad? Los valores que tienen que evaluarse son los valores altos, ¿verdad? ¿Sí? Y a excepción de la profundidad del suelo, que es la menor profundidad, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar, pues va predominando la categoría de menor intensidad de uso. Entonces se va seleccionando esa categoría. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí, Wilton? Palma, Wilton Palma, ¿qué pasó? Oh, perdón, tenía apagado el micrófono. La nomenclatura que se está utilizando de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿es la misma de las tablas de Google? No, hombre, esta es de la CCT, porque digamos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Pero esa tabla creo que no está en las diapositivas, ¿o sí está? Sí, aquí arriba está. Aquí tenemos, aquí está, ¿ven? La clase 5. Habíamos dicho la clase 5 es un pastoreo intensivo. ¿Me hace explicar? Yo decía donde estaba llenando los cuadritos. ¿Qué cuadrito? Los cuadritos ¿será que puede regresar al otro cuadro? ¿Aquí? ¿Dónde viene 2,3,4? Por ejemplo, donde dice drenaje, en un cuadrito está un 3. Entonces, ese 3 supongo que es una nomenclatura. Ah, sí. Que significa algo, va, pero ese significado, ¿en dónde puedo consultarlo? Aquí debe de estar, si no están aquí, pues hay que buscar en la metodología. Por eso es que, digamos, dentro de este nivel ¿cómo se llama? Realmente, esta metodología solo se presentó para que vieran que hay una forma para poder determinar la capacidad de uso, pues dependiendo ¿cómo se llama? Zona de vida, ¿sí? Desafortunadamente, pues no me proporcionaron la metodología en sí total, ¿sí? Sino simplemente, pues, solo me dieron como les comento, como cultura general, ¿verdad? Para poder, comprender los principios básicos para poder determinar la capacidad de... Solo para saber que está ahí, va, Inge. Ahí está esa onda, o sea, digamos, lo que yo deseo y lo que yo quiero transmitir, o lo que quiero que ustedes tomen en consideración, ¿verdad? ¿Qué criterios son los que prevalecen para poder determinar la capacidad de uso de la tierra? ¿Sí? Entonces, los criterios que estoy dando mi criterio es que los valores tienen que ser los más altos, a excepción de la profundidad de suelo, ¿sí? O sea, de ahí todos los valores se toman como altos. Entonces, esos valores se van arrastrando y se van, y el criterio para determinar la capacidad de uso es la capacidad de uso que es de menor intensidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, Rosario Orellana? Totalmente.
Sí, sí. Pues ya me entró la cuestión, ¿verdad? Entonces, tiene razón usted para entregarles todo el paquete. Mire, el drenaje, el 1 es el imperfecto, 2 es cenegoso, el 5 es, ¿verdad? Esa clasificación no sé dónde se encuentra. Ya, o sea, pero en principio es que cuando usted, como le había comentado en el transcurso de la clase, ¿verdad? Cuando alguien venga y usted, pues, hable con la persona y dice, mira, muchachos, vamos a hacer la cuestión de la CCT, pues vamos a hacerla, pues aquí hay plata y hagámoslo, porque eso no hay lo que manden, pues, ¿verdad? Entonces usted ya va a ver, el drenaje, el 2 significa tal cosa, pues, ¿verdad? Esos criterios ya son más de las tablas, ¿verdad? Y ya son a criterio de cada uno. Realmente no sé dónde está esa información, pero ya que existen compañeros que están allá en Costa Rica, que están en AED, pues les voy a preguntar, ¿verdad? Si tienen esa metodología y si me pueden proporcionar información para que a lo mejor en estos días que nos veamos acá, pues podamos ya, les diga, mira muchachos, aquí está la metodología de la CCT y ya sería la información, ¿verdad? Pero lo que yo quiero, pues que ustedes se lleven, ¿verdad? Los criterios de poder determinar la capacidad de uso de la menor intensidad dependiendo de los datos que se van a encontrar, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. ¿Estamos bien? ¿Ok? Yo creo que esa es una de las conclusiones que tenemos que llegar, ¿sí? Las conclusiones es que vamos a determinar la capacidad de uso de la Tierra de los datos que son los datos de mayor representación de cada uno de los valores, ¿verdad? A excepción de la profundidad efectiva, que es el valor de menor, ¿sí? Bien. Recomendaciones. Lo que yo puedo recomendarles es que cuando realicen un estudio de capacidad de uso de la Tierra, vean qué metodología van a utilizar. Y en base a la metodología que van a utilizar, tienen que ir al campo a recolectar esa información, ¿sí? Para que cuando vayan, de una vez recolecten toda la información necesaria para poder determinar la capacidad de uso de la Tierra, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Mm? Solo permítame un momento, vamos a ver cómo es que se llama este archivo. Okay. Bueno, aquí les voy a dejar ya está en el chat la presentación donde vimos la tabla de USDA. Entonces, ahí ya pueden ustedes ya pueden ver la tabla, las clases, subclases y todo el asunto, porque no solo está la tabla, ¿verdad? Entonces, ahí ya la pueden observar. ¿Tienen preguntas, dudas respecto a la clase de hoy? De lo que hemos discutido y pregunta, ¿qué pueden aportar ustedes? ¿Qué más quieren decir o qué pueden? ¿Sí, Fernando Ramos? Yo solo le mandé ahí que está bien todo.
Ah, está bien todo. Ok, sí. Carlos Aroche está levantando la mano. ¿Qué pasó? Sí, Inge, mire, disculpe una consulta. Podríamos considerar que la metodología TC-Shane y la de Michelsen se utilizan cuando necesitamos menos precisión, porque toman menos variables, tal vez, solo pendiente y profundidad, y algo otras ya nos toman bastantes datos de campo. Sí. En comparación con la de Linao, podríamos decirla, o si lo comparamos con la de Linao, ¿necesitamos menos datos o más datos? ¿O igual de datos? En INAO necesitamos más datos, Inge. Más datos. Ok. Sí. Podemos decir eso, ¿sí? De que realmente, pues, dependiendo nuestros objetivos y quienes se está financiando, es el tipo de metodología que vamos a utilizar, ¿verdad? Sí. Y Román Ruiz, ¿pregunta o está diciendo cheque? No, todo bien, todo bien. Ok. Sí, Carlos Aroche, ¿pregunta? No, ya terminamos. Un corazón le mandé ahí. Ah, bueno, gracias. También uno los estima mucha, hambre. Hasta lástima que no estamos en presencial, sino... Bueno, entonces, jóvenes, hoy nos reunimos nuevamente a las 15 horas, 3 de la tarde, ¿verdad? Por favor, tranquilos, no se preocupen, ¿verdad? Ya está subida a la plataforma la evaluación, es sencilla, ¿verdad? Y por favor, conectémonos ¿cómo se llama? A la... Y por favor, conectémonos a Zoom para poder llevar el control de la asistencia a la prueba, por favor, ¿sí? Así es, ¿verdad? Y pues los vamos a ir monitoreando para que todo sea bien, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces tengan una feliz y tranquila mañana, ¿verdad? Esperemos que todo salga bien y un fuerte abrazo. Que tengan un éxito. Feliz día, ingeniero. Órale, pues, jóvenes. Feliz día. Feliz día, Inge. Órale, chao. Cuando nos da un resultado, supóngase, de casualidad diera un resultado exacto en 0.5, ¿cómo se debería de analizar esa situación? O sea, de que hay un 50% de igualdad. 50% está distribuido bien y 50% está distribuido mal. No está muy, o sea, utilicemos el término, no, dentro de, es sugerencia, ¿verdad? A los niveles de diplomacia, ¿verdad? A nivel de... Existe desigualdad nada más, Inge. Sí, existe un 50% de desigualdad, nada más, ¿verdad? Sí. Vaya. Y si estamos abajo del 50, existe poca desigualdad. Entonces hay un 34% de desigualdad, ¿sí? No le podemos decir es mucha poca porque si lo comparamos con Suiza, pues sí somos desiguales como Suiza, pues, ¿verdad? ¿Me sé explicar? Entonces el índice realmente lo que nos indica es igualdad y desigualdad, independientemente de qué estemos hablando. Estamos calculando un índice de desigualdad, no igualdad, ¿sí? Son términos... Pero no influye, o sea, no hay algo, no es para algo específico, sino para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Y démonos cuenta de que el término es desigualdad, ¿sí? Porque estamos calculando un 10% de desigualdad, porque casi no llega, porque casi llega a 1, pues, ¿verdad? Y digamos, casi llega a 0, pues, ¿verdad? Si es 80% de Gini, es 80% de desigualdad, porque casi llega a 1. ¿Sí? Es igual que en estadística. En estadística no podemos decir que se acepta una hipótesis. O sea, el término correcto es que no se acepta la hipótesis o se acepta la hipótesis, ¿verdad? No podemos decir se rechaza la hipótesis porque,
se rechaza o no se rechaza la hipótesis, pero no podemos aceptarla, ¿sí? Porque todavía porque hay un porcentaje de error, ¿verdad? Incluso al 99.9%, ese 0.01% es un error. Entonces, nosotros no podemos aceptar una hipótesis, sino no la podemos rechazar. Es muy diferente en terminología. Son cuestiones terminologías, ¿verdad? ¿Sí? Que eso también nos va a ayudar mucho en cuestiones de protocolo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Estamos. Ok. Digamos, en el caso de que tuviéramos una pendiente, por ejemplo, ahí en las tablas, ¿verdad? Que tiene el INAV para hacer el ECUT. Ahí al final en una de esas tablas, en la parte correspondiente a la pendiente, dice mayor a, por ejemplo, a 55, ¿verdad? Y me da 2 posibles categorías de uso. Entonces, no sé qué, o sea, si, como ahí dijo usted que teníamos que partir a la mitad ese rango, y en base a donde cayera la pendiente de uno de esos 2 lados, pues ya elegíamos una categoría de uso. Ajá. Pero como ahí solo dice mayor a 55, entonces no sé si tengo que analizar también los factores modificadores. Es que fíjate vos, ese es el asunto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la pendiente que es mayor a 50, si aquí tengo 55%, entonces aquí es mayor a 55, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo pendientes que me están más cerca a 55, de ejemplo 60, ¿verdad? Sí, 60%, 70%. Entonces yo podría decirte que están dentro de la categoría media, pero ya arriba del 70% ya casi está llegando a 100%. Si pongamos aquí por el 100%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podría decirte que aquí cabal en 70% sería la mitad, ¿verdad? Sí. Entonces yo podría definir, ese sería como que mi rango, para poder establecer la categoría de uso. No sé si me sé explicar. O sea que como dice mayor a 55% dependiente, ¿va? Entonces yo establezco, por ejemplo, como un rango hasta que llegue hasta 100, y en base a eso lo parto y ahí tomo la decisión. Sí, para poder tener un criterio técnico, sí. Porque lo que pasa es que cuando uno se enfrenta a un funcionario del Estado, ¿verdad? Del INAV, ¿verdad? Y lastimosamente es un maestro, perito contador, y no estoy demeritando ¿cómo se llama? La carrera, sino yo quiero dignificar la carrera forestal, ¿sí? Entonces, este cuate me va a preguntar, ¿y por qué determinó que tiene F y FP, ¿verdad? La categoría en la cual tiene mayor al 55%. ¿Sí? Entonces yo le dije, mira, yo aquí tengo 70% y aquí 100 y aquí 55, entonces yo pude determinar de que esto es forestal. Entonces ya técnicamente si tuviera una pendiente de un 60%. ¿Sí? Él me podría decir, no, es que tiene que ser forestal de protección. No, porque me dan las opciones y yo le estoy definiendo que es 60%. ¿Sí? Cambio, si fuera, digamos, un 78%, ¿verdad? Si estuviera aquí, entonces yo sí, entonces yo selecciono forestal de protección. Son cuestiones de tecnicismo, ¿verdad? Que nos van a servir como nosotros como técnicos para poder defender una categoría que uno defina, ¿verdad? ¿Sí? Y también, disculpe, bueno, hace varias clases había puesto usted, o sea, había analizado la parte de la profundidad del suelo, ¿verdad? Sí, sí. Solo que ahí, o sea, del lado de menor profundidad puso la categoría de mayor intensidad. Totalmente, sí. ¿Eso siempre va a ser así? Sí. Ah, ok. Sí, ¿por qué? Sí, porque, digamos, aquí tengo 20 y aquí tengo 50. Y tengo estas dos categorías. ¿Por qué ubico la categoría de menor profundidad, la menor intensidad en
en la de menor profundidad, porque aquí voy a ubicar forestal de protección y en 50 centímetros voy a ubicar forestal de producción. ¿Por qué? Porque es mejor el suelo. Es que tiene que ver si sea mejor o peor. Que acepta o va a tener mayor productividad. En base a eso también es uno de los objetivos del ECUT, pero el objetivo primordial del ECUT es reducir los efectos de la erosión, ¿no? Entonces, por lo tanto, suelos con menor profundidad en un proceso de erosión, estos tienden a perderse mucho más rápido que los suelos que tengan mayor profundidad. Si se perdiera 1 centímetro al año, pues en 20 años ya no existe suelo. Ejemplo, ¿verdad? En cambio aquí sería en 50 años. ¿Sí? ¿Me sé explicar? Entonces, este suelo es más susceptible a la erosión. Entonces, por lo tanto, tiene que ubicarse la actividad de menor intensidad de uso. Esa es la razón técnica. No sé. Sí, es que había visto que en otra clase había puesto forestal de ese lado y forestal de protección del otro lado. ¿Cómo así? O sea, donde hay menor profundidad puso la de mayor intensidad y la de donde hay mayor profundidad puso la de menor intensidad. Tenés razón, vos. Tenés razón, totalmente de acuerdo. Aquí es forestal y este es forestal de protección. ¿Sí? No. Lo siento. Así estaba bien y como lo puso antes. Y forestal de protección y este es forestal de producción. Sí, lo siento. Ajá, sí. Este tiene mayor intensidad que el forestal de protección. Entonces, por lo tanto, tiene esta parte. En cambio, aquí es diferente. En menor pendiente, mayor intensidad y mayor pendiente, menor intensidad. ¿Se invierten entonces? No es que se invierte. No solo que a menor pendiente se elige mayor capacidad de uso, ¿va? Intensidad de uso, sí. Intensidad de uso. Y solo pasa al revés con la profundidad. Totalmente, sí. Pero, digamos, si viene y en la pendiente a mí me queda una mayor intensidad de uso, digamos, forestal, ¿va? Me queda en forestal y luego con la profundidad me queda en forestal de protección, me tiro por... No. Esto se hace cuando yo tengo 70% de pendiente, o sea, que coincide con la mitad del rango de pendiente. ¿Me se explica? La profundidad solo se hace si queda igual, digamos, la de pendiente. Sí, porque aquí en pendiente no sé para dónde agarra la cosa, entonces determino la profundidad. Pero en dado caso, me da 35 centímetros la profundidad mínima, que coincide con esto. ¿Le sumo mejor uno o le resto? Son mentiras. O sea, si cae aquí, entonces técnicamente yo podría seleccionar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque justamente me cae toda la mitad, entonces yo puedo decir técnicamente, pues, me inclino más por forestal de producción porque voy a tener pista, pues, ¿verdad? Sí, yo estaba confundido entonces porque yo hacía las dos. Entonces, si con pendiente da de una vez, ahí me voy. Y una vez aquí, cabalito. Ya dije. Es igual como si tu crush te dice que sí, tú no le vas a preguntar a la mamá si quiere, pues, ¿verdad? Pues sí, ¿qué vamos a andar haciendo? En cambio, si tu crush te dice que más o menos que sí, entonces le vas a pedir permiso a la mamá, entonces ahí ella decide si no. Disculpen mucho el ejemplo más bruto, pues, pero bueno, entonces, esa es la lógica, va mucha, pero bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. ¿Está bien?